saludos de los distintos países, es decir, hermanos de distintos países y lugares que hemos podido visitar últimamente. Especialmente los saludos muy cariñosos, muy cordiales de los hermanos de Madagascar. Es el país donde he trabajado 9 años juntamente con mi esposa, es en el África. También los saludos de los hermanos de Sudáfrica, de Sao Paulo, Brasil, de Asunción, Paraguay, de Mendoza, Argentina, de Santiago de Chile, también otras ciudades de Chile como en Calama, y de Bolivia, Cochabamba, y de Huánuco, desde que lo decían, ¿verdad? Muy bien. ¿Y quieren enviar saludos a los hermanos de Brasil? Amén. Los haré presentes. Bien, mis hermanos, como el tiempo es oro, quiero compartir con ustedes una experiencia de allá de Madagascar. Cuando llegué allá en el año 2000, la obra estaba más o menos en formación. Al año siguiente tratamos de hacer evangelismo a otras ciudades y viajamos a un lugar un poco distante de la capital. Allí no había iglesia, no teníamos obra, pero una hermana de nuestra iglesia había ido a ese lugar y empezó a trabajar allí como profesora. Entonces nos suplicó, nos dijo: hermanos, ayúdenos, porque allí ese lugar es pagano, la idolatría es bastante y necesitamos predicar el evangelio. Entonces organicé un viaje en compañía de un hermano misionero, de un obrero bíblico, y fuimos a ese lugar. Cuando llegamos allí, era un pueblo pequeño. Hablamos con las autoridades, pedimos el debido permiso y también el local, así una casa comunal. Y bueno, al día siguiente queríamos ya empezar la conferencia pública. Entonces yo le digo a mi compañero: vamos a hacer invitaciones. Entonces llevé un pequeño megáfono que funciona a pilas y también un pequeño tocacassette con algunos himnos ahí de invitación. Entonces en la tarde salimos por las calles con nuestro megáfono haciendo las invitaciones, y cuando ya era más o menos como 5 de la tarde empezamos a escuchar el toque de los tambores fuerte. Y entonces yo le digo al obrero bíblico: ¿qué es eso? Y me dice: no, esa es la trumba. ¿Y qué es eso? Es una ceremonia ritual, ya, espiritista, que los pueblos de ahí lo practican. Es una ceremonia en la cual empiezan a tocar tambores y después empiezan a moverse, a lanzar, y en eso que están ahí también toman alcohol. ¿Qué pasa? Algunos de ellos entran en un estado de trance, porque ellos con esa ceremonia, ellos invitan al espíritu, a los espíritus, ya a veces mencionan nombres de algunos muertos ya de mucho tiempo antes, y bueno, es decir, es una forma como ellos entran en contacto, en comunión con los muertos, según su creencia, ¿eh? Y cuando uno de ellos entra en estado de trance, allí empieza a hablar, a relatar, a decir cosas, y ellos aceptan como que es una revelación, una profecía o algo así. Y bueno, entonces yo le dije: pero aunque haya eso, no importa, nosotros tenemos que hacer aquí nuestro programa, tenemos que predicar el evangelio. Entonces, bueno, continuamos. Y de ahí a otro lugar había otro grupo que empezó, igual, los tambores ahí cada vez más fuertes. Y entonces me dice el obrero bíblico: oye, hermano, esto se está poniendo crítico, nos van a hacer la guerra. Le digo: no importa, aunque venga lo que venga, nosotros tenemos que representar el evangelio aquí. Y me dice: cuando utilizan el acordeón, porque el primero es puro tambor y después hay otros grupos que utilizan el acordeón, es peor, hermano, me dice, eso es para dar miedo. Le digo: aunque vengan todos los diablos aquí, vamos a hacer nuestra conferencia aquí. Y en verdad, hermano, después de un momento empezó ya con el acordeón. Y ya mi compañero tuvo un poco más de miedo. Le dije: bueno, no importa, no le vamos a provocar, pero ya hemos anunciado. Ya saben que mañana tenemos aquí
nuestro programa. Y bueno, oramos bastante esa noche, oramos el día siguiente también, porque el día siguiente de la noche teníamos que empezar a presentar nuestros temas. Y como en ese lugar no hay luz, no hay luz eléctrica, nada de eso, entonces habíamos llevado batería y lámpara Petromax, con eso nada más instalamos ahí. Y habíamos invitado al alcalde, que era un médico, nos hicimos amigos, y él dijo, mira, yo no apoyo estas cosas, pero como ha sido simpático con nosotros y como simpatizo, bien, yo voy a ir a dar la apertura del programa. Y se presentó él y nos dio la apertura y todo, ahí empezamos bien. En esa noche todo tranquilo, no pasó nada, llegaron algunos visitas, algunos interesados, todo bien, bonito. Pero al día siguiente no vino ya el alcalde, porque él solamente vino a hacer la apertura. Entonces, ¿qué pasó? A media conferencia, hermanos, nos llegan las piedras, los palos, así era una casa comunal, no tenía paredes, era así simple, ¿no? Y entonces, como era oscuro, todo alrededor había árboles, algunas casas, por ahí, no veíamos personas, pero llegaron piedras, palos y un ruido tremendo ahí. Y nos callamos porque no nos incomodó. Y entonces algunos que estaban visitantes ahí se incomodaron también, pero yo les dije, miren amigos, hermanos, este es un mensaje del Señor. El Señor quiere que ustedes deben escuchar este mensaje, es para ustedes. Por lo tanto, debemos continuar, no tengan miedo, Dios nos va a ayudar. Y continuamos, aunque seguían cayendo ahí las piedras. Y así la tercera, la cuarta noche, pero después como la quinta, la sexta ya nos dejaron tranquilos, porque no les hicimos caso. Hermanos, allá la evangelización en algunos lugares es difícil, es complicado, pero con la gracia de Dios hemos avanzado, hemos hecho obras y quedó bien organizada, bien instituida. La obra dentro de la iglesia ha sido también bastante crítico, porque cuando nosotros llegamos ya había una iglesia allí, era de un grupo disidente adventista que 10 años atrás el pastor, el líder de esa iglesia, que era un pastor adventista, se separó de la iglesia adventista y organizó su propia iglesia. Y él era el líder y lo llamaba de Reforma también, incluso tenía su nombre muy interesante, decía Reavivamiento y Reforma Cristiana. Bueno, pero el caso es que había introducido otras nuevas doctrinas, la nueva luna, de que no se debe utilizar el calendario y guardar la nueva luna como mejor que el sábado, guardar y cosas así. Y aparte, la práctica, hermanos, era sorprendente porque esta iglesia ya era aceptada como de nuestra organización. El pastor había sido recibido también, ungido también como pastor y presidente de ese campo misionero. Pero las prácticas eran malas, la forma de culto, todo completamente distinto. Pueden imaginarse la secretaria, la secretaria de escuela sabática con una minifalda, aquí sin mentirles, una minifalda y con sus aretes. Y bueno, ¿qué teníamos que hacer ahí? Bueno, yo le dije a mi esposa, cálmate, porque ella era un poco más. Decía, ¿cómo puede ser? No puede ser esto. Le dije, cálmate, hay que tener paciencia. Bueno, reformar todo eso no era fácil, pero tuvimos mucha paciencia, mucha oración. Y gracias a Dios, hermanos, reformamos muchas cosas. Y hay algo que quiero recalcar sobre esto aquí también, porque en verdad el pueblo de Dios debe ser un pueblo peculiar, un pueblo especial. No es cualquier cosa lo que somos y lo que creemos, queridos hermanos. Por eso quiero recalcar algo. Vamos a ver un texto en el libro de Habacuc, capítulo 12, versículo 20. Porque, hermanos, es bastante importante que debemos comprender que nosotros creemos, servimos a un Dios maravilloso, a un Dios lleno de amor, pero al mismo tiempo es un Dios santo, un Dios que merece
toda la honra, la adoración. Y además, la reverencia no debiéramos perder de vista en ningún momento, y especialmente en ¿dónde? En su santo templo. Y dice así: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermanos míos, cuando nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento, vamos a ver que una de las características más notables del culto en el templo de Dios allá en los tiempos bíblicos era la solemnidad y la reverencia. Esto, hermanos, nosotros tampoco nos debemos perder de vista. Si vemos, por ejemplo, otras iglesias, no yendo lejos, la Iglesia Católica, nos vamos a dar cuenta, ellos tienen sus errores, tienen muchas cosas malas, muchas cosas que cambiaron, ¿no es cierto? Pero si hablamos del culto, es decir, de la reverencia en el templo, eso es como admirable. Entonces, hermanos míos, en este sentido quiero remarcar que es muy importante que nosotros aprendamos también. Es algo que nosotros allá en Madagascar hemos luchado bastante, porque igual, como en todo país, el desorden, la incomodidad, los niños que entran y salen, la bulla, allá incluso, hermanos, en nuestro templo, cuando nosotros llegamos y otras iglesias utilizaban, ¿cómo se llama esto? Que aquí lo llaman la tumba, digamos, una forma de sí, es como la batería pero larga, ¿no es cierto? Allá le llaman, ¿cómo lo llaman? Tumbas.